Buenos días a todos. El día de hoy tenemos como conferencista invitada a la doctora Mónica Romero Marín, residente ya en la recta final del posgrado de Medicina Interna de la Universidad Industrial de Santander, quien nos va a dialogar sobre fractura de cadera y un título bastante interesante, Importancia del tiempo puerta quirófano. Doctora Mónica, es suyo el micrófono. Bueno, buenos días. Sí vamos a hablar el día de hoy de la fractura de cadera y ese título es muy interesante porque nosotros como clínicos tenemos mucha participación en algo que se tiende a considerar que es algo netamente quirúrgico y pues por eso quiero como llamar la atención en muchas cosas de nuestra participación en esta patología. Entonces, comienzo con esta frase que se atribuye que es a este ortopedista inglés que es Watson Jones, que dice que venimos al mundo bajo el filo de la pelvis y que nos vamos a través del cuello del fémur, haciendo referencia pues que la fractura de cadera es muy importante en términos de mortalidad. Para introducir como el tema, quiero recalcar que el número de fracturas de cadera en el mundo se espera que supere los 6 millones para el año 2050 y esta fractura aumenta el riesgo de morbimortalidad en los pacientes adultos mayores. Se calcula que la mitad de los pacientes no recuperan completamente la independencia después de una fractura y que a nivel intrahospitalario la mortalidad, pues dependiendo del país del que estemos hablando, pero se calcula que puede oscilar entre el 1 al 10% y a un año del 12 al 37%. Para Estados Unidos, los datos que tenemos es que un estudio que se hizo entre 1996 y 2010 analizó que se presentaron 258,000 pacientes hospitalizados por fractura de cadera, solamente los que fueron hospitalizados. Esos son datos que esto de los datos del registro del Centro de Estadísticas en Salud son datos que fueron tomados entre el 2000 y el 2010 y se publicaron en el 2015. Aquí lo que vemos fueron el total de reemplazos de cadera según la edad y lo que vemos es una tendencia a aumentar a través de los años de manera significativa, no solamente en el número total de casos, sino también un poco más aumento a nivel de los adultos mayores, especialmente en pacientes mayores de 75 años. Esos también son datos de ese mismo registro y lo que vemos, estos son pacientes que estaban hospitalizados y en cuanto al tiempo de estancia hospitalaria y al egreso. Entonces, estos ya son otros datos que fueron publicados en cuanto a por qué los pacientes mayores de 85 años se hospitalizaban y qué porcentaje de esta población eran los que ocupaban o estaban en determinado momento durante la hospitalización. Y lo que se veía es que estos pacientes tienden a estar un poco más tiempo hospitalizados por cualquiera que sean las razones. Y estas son las causas más comunes de hospitalización en esos mismos registros de pacientes mayores de 85 años. Y lo que vemos es que la fractura de cadera, como pueden ver acá, ocupa entre los 6 primeros lugares de hospitalización para pacientes mayores de 85 años y que tiene datos similares de pronto a los que pueden ser a representar el ACV o la neumonía incluso. Ellos reportan los datos cada 5 años. En el 2000 pues la incidencia era de 28 por cada 1,000 personas y que se mantiene a través de cada 5 años. Sin embargo, pues sí hay un importante cambio en el porcentaje. ¿Qué tenemos para Colombia? Esta es la Fundación Internacional de Osteoporosis. Hizo un estudio, como una auditoría, que mostraba la epidemiología y los costos del impacto de la osteoporosis, y esos son datos para el 2012. Sin embargo, ellos hacen una proyección demográfica en ese momento la hacían para 2020 y para 2050. Entonces, lo que veíamos era que los pacientes como tal, primero este dato es importante,
los pacientes de mayores de 50 años y mayores de 70 años iban aumentando a través del tiempo. Y la proyección para el año 2020 es que se presentaran 11.500 casos de fractura de cadera. Sin embargo, los datos que se reportan a nivel nacional no son tan confiables porque no hay un subregistro importante, pero sí más o menos estamos alrededor de esa incidencia, de ese número de casos. Y para el 2050 es muy importante también la proyección que estos datos, pues que este registro de auditoría nos arrojaba, y es que de la población total que para Colombia, que se calcula que para el año 2050 sean 56 millones de habitantes, más del 14% representa una población anciana mayor de 70 años, lo que representa un 7.8 millones de personas, que es un porcentaje muy importante de la población y que viene en aumento. Por eso este tema es muy importante porque va a tener un impacto en salud pública grande. Y además estos datos también la proyección que tenían es que 3.8 millones de personas tengan osteopenia y 2.100 millones de personas tengan osteoporosis. Entonces es importante tener en cuenta estos datos. El Censo Colombiano de Osteoporosis publicado en 2018 nos mostraba que la población anciana, 4.186.000 para ese año, que representaba 9.2% de la población, y también reporta una incidencia de fractura de cadera de 78 por cada 100.000 habitantes en hombres y 127 por cada 100.000 habitantes en mujeres. Ahora, para comentarles algo sobre por qué este tema es importante para los clínicos. Realmente esto es como la historia natural de una fractura de cadera. El paciente ingresa y dura un tiempo hospitalizado en el cual puede tener ciertas complicaciones derivadas de la falta de pronto de un abordaje integral. Entonces, puede tener episodios de retención urinaria que condicionen a una infección urinaria, a una falla renal aguda, sepsis y una arritmia por alguna hiperpotasemia que condicione la muerte. Igualmente, en cuanto a la parte del delirium, entonces no se toman las medidas que son oportunas para la prevención del delirium y de pronto un manejo no adecuado de algunos medicamentos neurolépticos hacen que las pacientes de pronto sean muy sedados y pues esta alteración del estado de conciencia condicione una neumonía aspirativa, lo cual también puede condicionar la muerte. Entonces, como vemos, estas cosas salen del trabajo un poco del ortopedista, que digamos que es el que maneja la fractura de cadera a su ingreso. Y básicamente son temas que nosotros somos los que manejamos y optimizamos. Por eso es que es importante que el clínico maneje muy bien este tema y los tiempos de corrección de cirugía. Entonces, en cuanto al manejo multidisciplinar, lo que tenemos es que el objetivo de este manejo es que se desarrollen intervenciones orientadas a la prevención de esta cascada que pues es bastante catastrófica, incluyendo eventualmente el paciente que de pronto no fallezca, que vuelva a tener una segunda fractura en la que de pronto los desenlaces puedan ser los mismos. En ese orden de ideas, nace la necesidad de crear un modelo de atención de ortogeriatría que permita un enfoque de atención multidimensional en los pacientes que tengan una fractura de cadera y digamos que el método que se emplea para ese modelo es la evaluación preoperatoria o perioperatoria que permita un plan individualizado para cada paciente, pues teniendo en cuenta como el grupo heterogéneo que representan los ancianos. Y a su vez que esta evaluación pues sea periódicamente monitorizada para ver cómo es la evolución clínica de los pacientes durante su estancia hospitalaria. Esos son los beneficios de la colaboración entre el ortopedista y el clínico en cuanto a los desenlaces de un paciente con fractura de cadera. Entonces, para el paciente,
Los beneficios son la cirugía precoz, menor mortalidad, menor complicaciones, mayor rehabilitación, eh, digamos que la racionalización también de los fármacos y prevención de lo que les mencionaba, de segundas fracturas, a través de, pues, de la identificación de la osteoporosis y el manejo eventual para prevenir una, una, una segunda fractura. En cuanto a la administración sanitaria, pues son menos costos porque es menos estancia hospitalaria, hay menos interconsultas a otras especialidades y pues también hay mucho mayor porcentaje de pacientes que vuelven a su domicilio. Y los beneficios para el resto del equipo, pues es un mejor manejo de los pacientes, una valoración conjunta o un trabajo conjunto con ortopedia, anestesia y también enfermería, una mejor planificación de cuándo es el ARTA y esto pues nos da un poco más de control sobre los desenlaces del paciente y una mejor movilización de los mismos, lo cual pues también impacta favorablemente en ese equipo multidisciplinar, sobre todo en enfermería. Este es un estudio que se hizo en el 2016, es el primer estudio publicado sobre el impacto de esta creación de los protocolos de ortogeriatría o de una unidad de ortogeriatría en Colombia. Este es el Hospital de San José. Y pues lo que muestra, lo que hacían era tomar los pacientes, implementar el programa y miraban la mortalidad a través del primero, segundo, tercer y cuarto año de implementación del programa. Lo que vemos es que la supervivencia a través de los años en el programa, pues sí mejoró. En el en el primer año de pronto no era tan evidente como esa mejoría de la supervivencia. Sin embargo, pues a medida que pasaron los años, entre el tercer y cuarto año las diferencias no eran importantes, pero entre el cuarto y el primer año sí eran muy importantes. Entonces, la disminución de la mortalidad fue muy importante y esto pues favoreció que en Colombia empezaran a desarrollarse, digamos, varias unidades de ortogeriatría, porque sí se demuestra no solamente en mortalidad, sino en los desenlaces de los pacientes. ¿Por qué el tiempo a cirugía es tan importante? Entonces, ese estudio nos muestra un poco la mortalidad de los pacientes en los primeros 30 días después de la cirugía. Entonces, lo que en ese estudio tomaron 139.119 pacientes ancianos que fueron llevados a procedimiento quirúrgico y miraban la mortalidad en los primeros 30 días del ingreso. Estos pacientes, pues lo que hacían era hacer una comparación entre los pacientes que eran operados el día de la admisión, al segundo día después de la fractura, al tercer día, o que eran operados después del tercer día. Y lo que vemos es claramente que los pacientes que fueron operados después del tercer día tenían una mayor mortalidad a los 30 días comparado con de pronto con los pacientes que eran operados en las primeras 48 horas. Como vemos, entre el primer día o al siguiente día de la admisión no habían importantes cambios en mortalidad. Sin embargo, sí, ya después de ese tiempo sí vemos la diferencia. Y esto es el riesgo atribuible que le daban como a esa demora quirúrgica, por decirlo así. Y lo que vemos importante acá, si vemos después de los 3 días, ellos llegaban a esta conclusión, y es que el 17% de las muertes fueron atribuibles al retraso en la cirugía después del tercer día de la fractura, y que pues lo que podemos extrapolar de esto es que si nosotros hiciéramos pues si se hiciera la cirugía antes del tercer día, posterior al tercer día, habrían 11 muertes por cada 1000 intervenciones más. Entonces es un dato muy importante y es bastante gráfico esto porque realmente el riesgo atribuible que nos da esto es muy importante. Entonces, la conclusión del estudio es que los adultos mayores con fractura de cadera que estaban médicamente estables, que eran los que tenían en cuenta como criterio de inclusión, deberían ir a cirugía el día de la admisión o al siguiente día portátil. Este es otro estudio, el primero que les mencionaba, la mortalidad era 30 días, mientras que este
la mortalidad la medían a un año, que es el término de esta a largo plazo. Entonces, eso es un metaanálisis que lo que nos muestra es que hay una tendencia a favorecer la intervención quirúrgica temprana, que para este caso también era menor a 72 horas, y pues que la mayoría de los estudios, digamos, tenían una significancia estadística en cuanto a lo que a la mortalidad a largo plazo, incluso a un año. Entonces, esto es también muy llamativo. Y este año se publicó este estudio, el HIP ATTACK, que lo que nos mostraba es una comparación entre lo que ellos llamaban la intervención acelerada versus la intervención estándar, que para este caso la acelerada correspondía a las primeras 6 horas de la fractura y el estándar pues a las primeras 24 horas. Entonces realmente este estudio lo que demostró es que no habían diferencias significativamente estadísticas entre hacer una cirugía bien los pacientes, que era como una de las objetivos de este estudio. Entonces, no hay necesidad de operar en las primeras 6 horas, pero sí, como vimos en los estudios previos, sí es importante como ese lapso de 48 horas. Y pasando un poco la parte de la mortalidad, algo también muy importante en los desenlaces de los pacientes son las complicaciones médicas asociadas a la fractura. Entonces, este estudio pues, no es tan reciente, pero digamos que sí muestra las complicaciones asociadas de pronto al tiempo de intervención quirúrgica. Entonces, lo que vemos es que el tiempo de intervención quirúrgica sí impactaba mucho en la presentación de neumonía o en el desenlace de neumonía, descompensación de una falla cardíaca, infección de vías urinarias y en la aparición de úlceras o de lesiones por presión. Entonces, este mensaje también era importante porque no solamente impacta en mortalidad, sino que además es importante la presencia de complicaciones. Entonces, quiero ilustrar un poco sobre el abordaje que nos compete como internistas. Entonces, les presento casos clínicos de la vida real. Este es una paciente femenina de 78 años que presenta hacia las 6 de la tarde una caída de su propia altura, sin evidencia de síntomas previos a la caída, consulta inmediata al servicio de urgencias y se evidencia que tiene una fractura intracapsular izquierda. En la parte de los antecedentes, llama la atención la hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el hipotiroidismo, trastorno afectivo bipolar, extabaquismo y una sospecha de un trastorno cognitivo. Esta paciente usaba los siguientes medicamentos: esteroides inhalados, antipsicóticos, inhibidor de bomba de protones, estatinas, antihipertensivos y levotiroxina. Y esos fueron los laboratorios que se le tomaron al ingreso: una hemoglobina de 9.5 gramos decilitro, la creatinina era de 0.76, normal, electrolitos también estaban en rango de normalidad y se hizo la solicitud de un ecocardiograma en la valoración prequirúrgica. Entonces, para abordar este caso, quiero hacer como este listado, digamos, de problemas sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces, esta paciente claramente tiene una fractura por fragilidad, dado que el trauma fue pues, de bajo impacto y condicionó una fractura, lo cual ya de entrada nos hace un diagnóstico de osteoporosis según el segundo consenso realizado en Colombia. Esto, digamos que lo tendremos en cuenta eventualmente al egreso. Sin embargo, pues los diagnósticos de trabajo intrahospitalario serían el dolor que condiciona la fractura, la inmovilidad, la multimorbilidad. Recuerdo que esta paciente tenía alrededor de 5 antecedentes médicos,
el riesgo de delirium, especialmente dado no solo por los antecedentes, sino por la sospecha del trastorno cognitivo, polifarmacia y anemia. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para abordar cada uno de los casos en cuanto al dolor? Digamos que es muy importante, igual de importante a cualquier otra cosa, que en el preoperatorio se maneje muy bien el dolor, porque esa sensación de confort que da al manejar el dolor puede no solamente impactar en la funcionalidad posterior a la intervención quirúrgica, sino también disminuye importantemente el riesgo de presentar delirium, y en el contexto de la paciente con un alto riesgo para desarrollarlo, es muy importante que el dolor esté muy controlado. La analgesia debe ser la suficiente para permitir que el paciente se le puedan hacer cambios posturales, porque ya vamos a ver la parte de la inmovilidad también, cómo es importante. Entonces, para eso es como la forma de titular si realmente estamos dando un adecuado plan de analgesia, que pues la paciente tolere como esa movilización. Y con respecto a qué se puede usar, el uso de acetaminofén pues es relativamente seguro. Se deben evitar a toda costa el uso de AINES, sobre todo en una población geriátrica. Y con respecto al uso de opioides, inicialmente habían debates sobre si se debían usar en pacientes con riesgo de delirium, porque pues es conocido que estos medicamentos pueden desarrollarlo. Sin embargo, sí hay muchos estudios que lo que demuestran es que el uso de opioides al controlar, que mejor dicho, el control adecuado del dolor evita mucho más el desarrollo de delirium que el mismo opioide como tal. Así que la recomendación sí es usar opioides asociados pues a acetaminofén en caso que se requiera, y titularlos, como les mencionaba, según los cambios posturales. Sin embargo, es importante acá recalcar que la mejor analgesia es la intervención quirúrgica. En cuanto a la inmovilidad, hay dos cosas importantes que que debemos tener en cuenta. Primero, que el paciente pues debe recibir tromboprofilaxis. Antes de la tromboprofilaxis farmacológica, la incidencia de eventos tromboembólicos era más del 50%, y esto se redujo a menos del 5% una vez se implementaron los protocolos de la tromboprofilaxis. Entonces es muy importante que los pacientes que no vayan a ser intervenidos en las 12 siguientes horas pues, a la valoración, reciban profilaxis idealmente con heparinas. De bajo peso molecular, pues por su facilidad de titular, porque muchas personas saben cómo manejarla, y pues en eventual procedimiento quirúrgico, retirar el día antes del procedimiento y reiniciar 12 horas posterior al procedimiento. Adicionalmente, con respecto a ese tema, también los pacientes al egreso deben continuar con la tromboprofilaxis al menos por unos 20 días posterior a la cirugía. Y el siguiente tema con respecto a la inmovilidad es que los pacientes deben tener lo ideal de garantizar los cambios posturales es la prevención de lesiones por presión, porque pues esto es un aumento también en la morbimortalidad de los pacientes. Entonces, la idea es que estos pacientes tengan superficies de apoyo especiales en las zonas, sobre todo que tengan más riesgo, eh, como lo son los talones, por ejemplo. Evaluarle frecuentemente el estado de la piel, esas medidas, esas escalas como la de Norton que utilizamos para mirar el riesgo de lesiones por presión, son importantes porque lo que finalmente nos dicen es qué tanto debemos vigilar la piel de los pacientes. Y entonces pacientes que tengan un alto riesgo de lesiones por presión, como son pacientes que están inmovilizados por una fractura, se les debe revisar la piel completamente al menos todos los días, y evitar todos los factores de riesgo para la fricción, evitar pues la incontinencia, que los pacientes estén húmedos por mucho tiempo, el dolor también hay que evitarlo,
y eventualmente la desnutrición, porque pues la aparición de las lesiones por presión sí está relacionada con la desnutrición, y no solo eso, sino también con el riesgo de que presenten eventualmente una sobreinfección de las mismas. Con respecto al riesgo de delirium, debemos identificar primero a los pacientes de alto riesgo, como es el caso de esta paciente que les mencioné, dado la sospecha de trastorno cognitivo. Otros pacientes que tengan alto riesgo son pacientes que tengan alteraciones sensoriales, pacientes con hipoacusia, de pronto con alteraciones también para la visión, entre otras cosas. Se debe hacer un CAM, que pues es lo que está validado para revisar el delirium. Debemos revisar el retiro de medicamentos que puedan desencadenarlo, corregir anormalidades clínicas y de laboratorios. En este caso, estar muy pendiente que el paciente no esté deshidratado, que no tenga un trastorno electrolítico y que no esté como en inicio de pronto de un proceso infeccioso. Entonces, los laboratorios y el estado clínico del paciente nos orientan mucho a qué probabilidad de desarrollar delirium durante la estancia hospitalaria tenga el paciente. El control de dolor, como les mencioné, es importantísimo sobre todo para la prevención de delirium. Evitar la sonda vesical de manera rutinaria. Esto está completamente contraindicado hacerlo de manera, o sea, sin necesidad. Y eventualmente que el paciente tenga episodios de retención urinaria que no son infrecuentes dado el uso de opioides, se prefiere el cateterismo intermitente. Evitar también la constipación de los pacientes, que también desencadena delirio, y la estimulación cognitiva, en especial pues acompañamiento permanente que esté motivando o orientando más que todo continuamente el paciente. Si tiene gafas, si tienes audífonos, todo eso se debe garantizar al paciente durante la estancia hospitalaria. Y esto también es como la evidencia de estas intervenciones. Entonces aquí pues lo que ya les mencionaba con respecto al delirium y al control de dolor. Sin embargo, el primer ítem que aparece allí es con respecto a la profilaxis antibiótica, y realmente sí es una recomendación que esos pacientes reciban profilaxis antes de la intervención quirúrgica, que se les garantice que al menos tengan, digamos, una concentración inhibitoria mínima del medicamento durante el procedimiento, desde que comienza la cirugía hasta máximo, hasta que se cierra después de la cirugía. Entonces lo ideal es que entre 1 o 2 horas antes del procedimiento tenga su dosis de antibiótico correspondiente, y esto sí, finalmente ahí muestra que hay una reducción del 60% de las infecciones asociadas al sitio operatorio. Y con respecto a la transfusión, porque el siguiente problema a abordar de la paciente era la presencia de anemia, entonces digamos que este tema no voy a andar mucho porque lo revisamos ya en algún momento con el servicio de urgencia sobre respecto a la transfusión liberal versus la restrictiva. Sin embargo, sí, la recomendación pues, de este consenso que se hizo en el 2018, que está publicado en JAMA, es que se tenga como una transfusión restrictiva. Pacientes con hemoglobina menor de 8 son los que se benefician de una eventual transfusión, porque pues, al comparar varios estudios, alrededor de 10 estudios que comparó este consenso, en ninguno encontró diferencias significativamente estadísticas en cualquiera de los desenlaces críticos aquí descritos, que son tanto la mortalidad intrahospitalaria como la mortalidad a 30 días, la aparición de eventos cardiovasculares, el desarrollo de una falla renal, y ni siquiera en rehabilitación, que de pronto estaría limitada por la disminución de la capacidad del paciente para caminar o la tolerancia como a la marcha. Entonces, digamos que podemos manejar como esa transfusión restrictiva solamente para hemoglobinas menores de 8, pero sí pues tener en cuenta que lo que se puede hacer por parte de, digamos, de la valoración prequirúrgica es calcular qué tanta pérdida sanguínea se podría tener y eventualmente tener disponibilidad o reservadas hemoderivados según el sangrado. Con respecto a la polifarmacia,
Entonces recordemos que esta paciente tenía 5 medicamentos y pues realmente, digamos, uno de los objetivos, o bueno, los objetivos de la intervención en este tema de polifarmacia es identificar los medicamentos que realmente o no son necesarios o están mal formulados, que están de pronto para una indicación que no corresponde al paciente y que eventualmente, en lugar de prestar algún beneficio, puedan ser potencialmente perjudiciales. El otro objetivo de esta valoración es la identificación y racionalización de los medicamentos que incrementen el riesgo de caídas, especialmente uso de opioides, benzodiazepinas, que de pronto usen de manera crónica y que los pacientes ancianos deberían tener con mucho cuidado por esto. Y la identificación de medicamentos que ameriten consideraciones especiales. Esto hace referencia a sobre pacientes, sobre todo, que tengan usen de pronto ácido acetil salicílico, clopidogrel o anticoagulantes de manera crónica. Estos pacientes pues deben tener estas consideraciones especiales, que pues no es el caso de la paciente, pero finalmente sí es algo a tener en cuenta, dependiendo de cuál anticoagulante o de cuál medicamento se esté usando. Hay ciertas recomendaciones, en especial para uso de aciclopidogrel, pues al considerarse un procedimiento quirúrgico urgente, no hay ninguna indicación especial, diferente de pronto a tener reservados plaquetas según el sangrado durante el procedimiento. Y con respecto a la anticoagulación, dependiendo si es warfarina o si es un anticoagulante directo, pero la recomendación sí es que estos situaciones especiales también pueden ser corregidas en las primeras 48 horas del tratamiento, de la caída. Y con respecto pues, al control glicémico, que es como el otro objetivo de esta polifarmacia, que es la identificación de pacientes que sean diabéticos y que ameriten alguna intervención con respecto al control de esto, el inicio de insulina o el retiro de pronto de hipoglicemiantes o antidiabéticos orales. Con respecto a la multimorbilidad, entonces también la idea o el objetivo de la valoración es la identificación de diabetes y compensación de la diabetes en las 48 horas del ingreso. La identificación de la enfermedad renal crónica, especialmente en pacientes de pronto en diálisis, en qué momento van a ser llevados a cirugía y programarlo de acuerdo con su diálisis, y sobre todo pacientes, la enfermedad renal crónica y la edad son factores independientes asociados al aumento, el desarrollo de enfermedad renal aguda o de lesión renal aguda. Entonces es importante identificar esos pacientes para estar muy pendiente de los cuidados que puedan impactar o prevenir el desarrollo de la lesión renal aguda. Con respecto a la enfermedad respiratoria, también es importante identificarla. Al parecer esa paciente sí tenía algún antecedente de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de pronto no bien estudiada. Y la recomendación también es optimizar en las primeras 48 horas, evaluar si de pronto está con signos de broncoespasmo, adecuada, optimizar un poco la terapia broncodilatadora y evaluar si el paciente amerita estudios radiográficos. Y otro tema importante con respecto a la multimorbilidad es la evaluación del riesgo cardiovascular, que finalmente es uno de los desenlaces asociados a mayor mortalidad. Entonces, en cuanto al riesgo cardiovascular, debemos tener en cuenta dos cosas importantes. Uno es la evaluación del riesgo quirúrgico de eventos cardíacos, que pues ya vamos a ver cómo realizamos esto. Y la segunda parte de la identificación del riesgo cardiovascular es identificar condiciones que requieran optimizar el manejo antes de cirugía. Entonces, con respecto a la identificación del riesgo quirúrgico de eventos cardíacos, la Sociedad Europea de Cardiología nos recomienda usar los METs, que pues son estas, aquí tengo la tabla como de cuándo más o menos podemos considerar un paciente que tenga más de 4 METs, que digamos es como lo más importante o ese parámetro que vamos a tener en cuenta, que pues sí tiene la habilidad de subir 2 escaleras, subir una peña, hacer algún trabajo pesado, y un paciente que ya tenga una participación en deportes importantes, pues ya tiene más de 10 METs.
Sin embargo, lo que valoramos es que tenga una capacidad de mayor de 4 METs. Y esto lo que impacta es en el uso de algunas intervenciones o procedimientos, como si se solicita un ecocardiograma, por ejemplo. Entonces, lo que nos dice la sociedad, también pues hay otro, el de la sociedad americana, es más o menos del mismo año, y nos recomienda esto, que si el paciente tiene una funcionalidad mayor a 4 meses, el paciente no necesita ninguna intervención adicional, puede ser llevado a cirugía sin ningún problema. Pero si el paciente tiene menos de 4 meses, o si el paciente, como tampoco es infrecuente que el paciente no hable o tenga alguna demencia o que sea difícil comunicarse con él para establecer realmente los METs del paciente. ¿Cuándo solicitar el ecocardiograma? Solamente si realmente nos va a cambiar en algo el manejo o si tiene factores de riesgo. Estos factores de riesgo están dados por la presencia de cardiopatía isquémica, falla cardíaca, enfermedad cerebrovascular, diabetes o enfermedad renal crónica. ¿Y qué scores tenemos como para el riesgo quirúrgico, para valorar este riesgo quirúrgico de eventos cardíacos? Entonces tenemos el score de Lee, que es el primero que aparece allí, y el de Gupta. Estos pues son recomendados por la Sociedad Europea también. Sin embargo, pues estos pacientes eran pacientes de todas las edades y la proporción de pacientes ancianos era mucho menor, y por eso pues nace como en el 2017 la necesidad de crear un score que sea validado en ancianos. Entonces, vemos ahí que el score de Lee incluye pues el tipo de cirugía y la presencia de antecedentes como falla cardíaca, enfermedad isquémica, cerebrovascular, o el uso de insulina previa al procedimiento o a la caída y una creatinina de ingreso mayor de 2. El Gupta disminuye esa creatinina a 1,5 y tiene en cuenta menos cosas con respecto a los antecedentes, incluye más la clase funcional y el ASA, que pues es una valoración que normalmente hacen el equipo de anestesiología. Estos pacientes sí tenían en cuenta, digamos, la edad, pero lo que les menciono, el porcentaje de ancianos era menor. Entonces salió este índice, que es el Geriatric Sensitive Perioperative Index, que pues tiene en cuenta las variables que están acá, que pues ya son, digamos, antecedentes como la falla cardíaca, el stroke o la diabetes, pero también tiene en cuenta el nivel de creatinina mayor de 1,5, la clasificación de ASA y el estado funcional. Entonces es un poco más completo, esas fueron las variables que ellos tienen en cuenta y pues ya están validadas para el uso en ancianos, entonces es como el score ideal para utilizar. Retomando el caso de la paciente realmente tenía una probabilidad de un infarto perioperatorio de 0,9%, no era muy importante y pues con una clase de función, con unos METs mayores de 4, realmente la intervención de la realización del ecocardiograma de pronto podría demorar el tiempo a cirugía y no ser estrictamente recomendado. Bueno, con respecto en cuanto a la valoración de laboratorios, lo que sí se requiere, así como mandatoriamente, pues es un hemograma, los electrolitos, sobre todo para identificar trastornos importantes que requieran ser compensados previos a cirugía o que eventualmente condicionen al desarrollo de delirio. Pruebas de coagulación, cuando el paciente de pronto pues tengamos algún uso de anticoagulantes o bueno, que tengan alguna indicación. La glicemia, albúmina, el grupo sanguíneo, considerando si se requiere eventual transfusión, y electrocardiograma. Esos son como los mandatorios. Con respecto a la radiografía de tórax, realmente es exclusivamente para cuando tenemos alguna sospecha o alguna clínica de que algunas patologías crónicas esté descompensada o que esté cursando con alguna neumonía.
Y con respecto ya a la valoración geriátrica integral, esos pacientes ameritan determinar si hay de pronto, si la caída no fue por algún tropezón o algún desliz, sino fue precedida por algún episodio sincopal o por dolor torácico, pues mirar a ver si realmente requiere estudios adicionales para mirar la causa de la caída. Y pues también esos pacientes deberían tener vitamina B12, función tiroidea, si hay de pronto em, sospecha de alguna infección, mirar la parte urinaria y pues sobre todo como esos pacientes al tener una fractura por fragilidad ya tienen diagnóstico de osteoporosis, revisar la parte del fósforo, el calcio, de la vitamina D y la PTH para evaluar causas que de pronto de osteoporosis adicionales que puedan cambiar un poco el plan de manejo de manera ambulatoria con respecto al uso de los medicamentos de osteoporosis. Entonces la conclusión es cuáles son las razones aceptables para el retraso de cirugía, y al retraso de cirugía se refiere a no más de 48 horas, que tenga una hemoglobina menor de 8, que tenga un sodio sérico de menor de 120 o mayor de 150, que su diabetes no esté controlada, que esté cursando pues no con algo crónico, sino que esté cursando con una cetoacidosis, por ejemplo, que tenga una falla cardíaca también descompensada, una arritmia con una frecuencia cardíaca mayor de 120, que tenga una neumonía. Eso sí, esos pacientes, a diferencia de pronto una infección urinaria, sí pueden tener desenlaces adversos en el procedimiento si son llevados así, o en choque, por ejemplo, y que tenga una coagulopatía. ¿Cuáles no son razones para el retraso de una cirugía? La espera del ecocardiograma, la no disponibilidad de pronto del quirófano o del cirujano, y alteraciones electrolíticas menores diferentes a la que les mencioné del sodio. Y ese es otro caso clínico que es un poco diferente. Es un paciente de 64 años masculino que tiene también una caída de su propia altura hacia las 9 de la mañana. Sin embargo, este paciente es remitido de menor nivel al siguiente día de la caída, a pesar que consultó inmediatamente al sitio de remisión. Pasaron 24 horas antes de llegar al sitio donde iba a ser intervenido. Tiene un diagnóstico de una fractura extracapsular derecha. Y en cuanto a los antecedentes, tiene un síndrome demencial no caracterizado que condiciona una dependencia funcional moderada, tiene disfagia, no usa ningún medicamento, y en cuanto a los laboratorios tenemos una hemoglobina de 12, creatinina de 0,9, albúmina de 2,73. Este paciente pues se le hizo solicitud también de ecocardiograma y se le hizo porque cuando fue remitido tenía clínica de dificultad respiratoria. Se hizo una radiografía de tórax que mostraba una consolidación neumónica. Entonces, quisiera de pronto escuchar a alguien del público con respecto a qué haría o en qué momento sería bueno llevarlo a cirugía. No sé qué piensa alguno de mis compañeros. ¿Aló? Si quieres, sigamos, Mónica, y ahora al final abrimos la discusión. Listo. Bueno, entonces el caso, lo que más o menos quería que tuvieran en cuenta es que lo ideal es optimizar en las primeras 48 horas independientemente de las condiciones clínicas del paciente. Y pues ya con respecto a la prevención de complicaciones, como el caso de este paciente que tenía una neumonía, lo ideal es revisar muy bien la parte de si requiere suplementación nutricional, evitar la sedación excesiva, porque pues pudo haber condicionado una neumonía aspirativa, sobre todo en un paciente que ya tenía una disfagia previa.
Mantener una adecuada higiene oral, control del reflujo, evaluar la parte de la disfagia y pues hacer una intervención quirúrgica temprana. Y otro tipo de infecciones como la del tracto urinario, pues básicamente es evitar el uso de sondas innecesarias, optimizar el control glicémico y para la intervención quirúrgica la idea es usar profilaxis antibiótica como lo mencioné al principio y lo mismo, control de la parte nutricional y control de los niveles de glicemia. Pues ya para cerrar, recalcando la importancia de este tema, este es Ennio Morricone, un genio, creadores de varias bandas sonoras, murió el julio 6 por una fractura de cadera en la fotografía a los 87 años ganando un Oscar. Entonces, pues eso habla mucho de la funcionalidad y que no necesariamente eso pues es un predictor de mortalidad, porque pues hay muchas otras cosas que ya revisamos que sí pueden tener un impacto importante. Entonces, así como para mensajes para llevar a casa, el tiempo de corrección quirúrgica debe ser menor a 48 horas, porque esto sí tiene un impacto en mortalidad a corto y largo plazo, también en complicaciones intrahospitalarias y sobre todo en la recuperación funcional de los pacientes. La fractura de cadera, por las características que tiene en los pacientes, el tipo de pacientes que se presentan, requiere un abordaje multidisciplinar que incluya pues medicina interna, en nuestro caso es un servicio de 24 horas, y geriatría. Se debe optimizar en los pacientes en las primeras 48 horas, por lo que cada hora que transcurre posterior a la fractura es muy importante y de ahí la importancia que el internista conozca todo esto para que cada hora pueda lograr optimizar antes de cirugía. Se debe evitar la realización de procedimientos que retrasen el tiempo a cirugía y que realmente no impacten en ninguna conducta médica y pensar siempre en la prevención secundaria de la fractura, buscar las causas que les mostraba y continuar el manejo ambulatorio para dar medicamentos que prevengan una segunda fractura. Y recordando finalmente a William Osler, que el buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad, haciendo referencia pues a la importancia de manejar